Why should we believe the word ¿Por qué deberíamos creer en la palabra when we have science today? cuando tenemos la ciencia hoy en día? Why should we believe the word ¿Por qué creer en la palabra when we have psychology today? cuando tenemos la psicología Why hoy? should we believe the word ¿Por qué creer la palabra when we have philosophy today cuando tenemos la filosofía and hoy? different Y religions diferentes religiones and relative y morality? la moralidad relativa. Why ¿Por qué should we read the word? deberíamos leer la palabra? Last week, La semana pasada I began a mini-series yo inicié una miniserie titled Basic Disciplines to Grow in Christ. titulada Disciplinas básicas para crecer en Cristo. The purpose of this El series propósito de esta serie is to encourage es el animar and equip you y equiparte so that you will not backslide para que no te descarríes or remain immature, o te quedes inmaduro, but that you would grow in your relationship with God sino para que tú crezcas en tu relación con Dios and fulfill your spiritual potential. y cumplas tu potencial espiritual. And the reason I was motivated Y la razón por la cual yo fui to motivado bring this mini-series para traer esta miniserie is because in my almost 20 years of being a born-again Christian, es porque en mis casi 20 años de ser un cristiano nacido de nuevo, I have seen many people come and go during this time. yo he visto muchísima gente ir y venir durante este I've tiempo. seen a lot of people rise and fall during this time. He visto mucha gente levantarse y caer durante este tiempo. And although the people who persevere or backslide Y aunque las personas que perseveran o las que se descarrían have different characters, tienen diferentes caracteres, different tienen backgrounds, diferentes trasfondos, each of them cada uno de ellos demonstrate patterns demuestran patrones, which indicate to me los cuales me indican a mí whether or not they will persevere si van a perseverar or eventually leave the Lord. o si eventualmente van a dejar al Señor. Now, there are many habits, Ahora, hay muchos hábitos, disciplines, disciplinas or practices o prácticas that will help to strengthen you que van a ayudar a and fortalecerte make you a healthy Christian. y hacerte un cristiano saludable. But I said last week Pero yo dije la semana pasada that there are 3 areas in particular que hay 3 áreas en particular that I believe serve as a foundation que yo creo que sirven como una fundación to produce a healthy Christian life. para poder producir una vida cristiana saludable. If you fail at any one of these areas, Si tú fallas en cualquiera de estas 3 áreas, you are building your Christian life estás construyendo tu vida cristiana on an unstable foundation, en un fundamento inestable and you might not last in this walk, y tal vez no dura mucho en este caminar. or you might not fulfill your potential in the Lord. O tal vez no llegues a cumplir tu potencial en el Señor. These 3 foundational practices, Estas 3 prácticas fundamentales, once again, are found in the book of Acts, una vez más, se encuentran en el libro de Hechos, chapter 2. capítulo 2. And I would like us to stand on our feet that we might read the word of God. Y me gustaría que estemos de pie para leer la palabra de Dios. Acts chapter 2. Hechos 2. And we're going to read just 2 verses. Y solo vamos a leer 2 versículos. Verse 1 and verse 41 and verse 42. El versículo 41 y el 42. Either someone needs to wake up or someone is calling to hear the message today. O alguien tiene que despertarse o alguien está llamando para escuchar el mensaje de hoy. Both things are good. Ambas cosas son buenas. All right. We read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. So then, those who had received his word were baptized, and that day there were added about 3,000 souls. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. They were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. The title of today's message El título del mensaje de hoy is Read the Word. es Lee la palabra. Part 2.
Parte 2. Read the word. Lee la palabra. Let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, I ask yo te pido that you would anoint us que tú nos unjas to speak your word para hablar tu palabra with authority, con autoridad, power, con poder, wisdom, con sabiduría and with love. y con amor. And may our hearts be open Y que nuestros corazones se abran to receive your message para recibir tu mensaje, so that we might live para que podamos in vivir a way that is pleasing to you en una manera que te agrade a ti and that we might grow in our relationship with y que Christ. podamos crecer en nuestra relación con Cristo. This we pray in Jesus' name. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Read the word. Lee la palabra. This is part 2 Esto es parte 2 of our mini series. de nuestra miniserie. I mentioned last week Yo mencioné la semana pasada that when the church of Jesus was first born que cuando la iglesia de Jesucristo nació on a Jewish holiday, en un día festivo judío, specifically the Feast of Pentecost, específicamente en la fiesta del Pentecostés, after getting saved luego de ser salvos and receiving the Spirit of God, y recibir el Espíritu Santo de Dios, the Holy Spirit led the church el Espíritu Santo dirigió a la to iglesia do 3 basic things. a hacer 3 cosas básicas. Number 1, Número 1, to devote themselves continually to the teaching of the apostles. a perseverar continuamente en las enseñanzas de los apóstoles. Number 2, Número 2, to devote themselves continually to fellowship and the breaking of bread. a perseverar continuamente en la comunión y en el partimiento del pan. And number Y 3, número 3, to devote themselves continually to prayer. a perseverar continuamente en la oración. As the early church did these things, Mientras la iglesia primitiva hacía estas the cosas, church grew and was strengthened. la iglesia creció y fue fortalecida. Last week, La semana pasada I spoke about the second practice, yo hablé acerca de la segunda práctica, fellowship and the breaking of bread, la comunión y el partimiento del pan, which is especially done when we congregate. lo cual se hace específicamente cuando nos congregamos. Today, Hoy I will speak about the first practice. yo voy a hablar acerca de la primera práctica. It says that they devoted themselves continually to the apostles' teaching. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. You have to understand something. Ustedes tienen que entender algo. When the church first started, Cuando la iglesia inició, there was no New Testament. no existía un Nuevo Testamento. There were no written gospels. No habían evangelios escritos. There were no letters of Paul. No habían cartas de There Pablo. was no book of Revelation. No había el libro de Apocalipsis. If the church wanted to learn Si la iglesia quería aprender about God, acerca de Dios, they only had 2 options. solo tenían 2 opciones. Number 1, they had to read the Old Testament. Número 1, tenían que leer el Antiguo And Testamento. number 2, Y número 2, they had to hear about the life and teachings of Jesus tenían que escuchar acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús through his apostles. a través de sus apóstoles. Now, this worked fine Ahora, esto funcionaba bien for some time por algún tiempo, until some of these apostles hasta que algunos de estos and apóstoles other leaders in the church y a otros líderes de la iglesia began to be killed. lo empezaron a matar. And in order to preserve Y para poder preservar and also share the message of y Jesus también compartir el mensaje de Jesús with other Christians con otros and cristianos to do it faster y hacerlo rápidamente and do it further, y que llegara más lejos, some of the apostles that were still living algunos de esos apóstoles que seguían en vida and some of their disciples y sus discípulos began to write down the story of Jesus. empezaron a escribir la historia de Jesús. So first it was verbal, Así que primero fue verbal and then the apostles started dying y luego los apóstoles empezaron a morir because of persecution. por la persecución. The ones who were alive Aquellos que quedaron vivos decided, let's start writing this down. decidieron, bueno, vamos a empezar a escribir And esto. they began to write who he was. Y empezaron a
a escribir acerca de quién él era and where he was born y dónde nació and how he y lived cómo vivió and what he taught. y lo que él enseñó. We call these biographies Nosotros llamamos estas biografías about Jesus acerca de Jesús the Gospels. los evangelios. Those are the first 4 books in the New Testament. Esos son los 4 primeros libros en el Nuevo Testamento: Matthew, Mateo, Mark, Marcos, Luke, Lucas and John. y Juan. Now, Ahora, one of these gospel writers, uno de estos escritores del evangelio, Luke, Lucas, also felt led to write down también sintió el escribir the history la historia of what happened through the disciples de lo que sucedió a través de los of discípulos Jesus de Jesús after he ascended into heaven. después que Jesús ascendió al cielo. And this history that he wrote Y esta historia que él escribió is known as the book of se Acts. conoce como el libro de los Hechos. And that's the 5th book in our New Y ese Testament. es el 5º libro en nuestro Nuevo Testamento. Other of the apostles Otros de los apóstoles and disciples of the apostles, y discípulos de esos they apóstoles, saw the need ellos vieron la necesidad to explain de explicar and apply y aplicar the teachings of Jesus las enseñanzas de Jesús to the church a la iglesia because of different circumstances. por diferentes circunstancias. And we find these teachings and Y applications encontramos estas enseñanzas y aplicaciones in what is called the epistles. en lo que se le llaman las epístolas. Epistle means a letter. Una epístola es una The carta. apostles Los apóstoles wrote epistles escribían or epístolas o letters cartas to the churches. a las iglesias. Now, 13 of these letters Ahora, 13 de esas cartas come from the apostle Paul, vienen del apóstol Pablo, who was once a persecutor of the church. quien una vez fue un perseguidor de la iglesia. And his collection of Y letters su colección de cartas in the New en el Testament Nuevo Testamento are called the Pauline epistles. se conocen como las epístolas paulinas. These are the book of Romans, Estos son desde el libro de which Romanos, comes right after the book of que Acts, viene después del libro de Hechos, all the way to the book of Philemon. hasta el libro de Filemón. The other letters Las otras cartas in the New en el Testament Nuevo Testamento are known as the general epistles se conocen como las epístolas generales, because they were written by different apostles, porque se escribieron por diferentes apóstoles, like Peter, como Pedro, like James, o Santiago, like John, como Juan, or like Jude. o Judas. Now, one of those apostles, Ahora, uno de esos apóstoles, the one that was closest to Jesus, aquel que era más cercano a Jesús, the apostle John, el apóstol Juan, not only did he write one of the gospels, no solamente él escribió uno de los the evangelios, gospel of John, el evangelio de Juan, but he also wrote 3 general letters. sino que él también escribió 3 epístolas generales, 1 John, 2 John, 3 John. primera, segunda y tercera de Juan. But he also wrote down Pero él también escribió a vision una visión that he was given by Jesus que le fue entregada por Jesús through an a angel través de un ángel of the things that would happen in the future. de las cosas que iban a suceder en el futuro. This vision Esta visión was written as the last book of the Bible fue escrita como el último libro de la and Biblia the last book of the New y Testament. el último libro del Nuevo It's Testamento. called the book of Y Revelation. se llama el libro de Apocalipsis. Now, why did I go through all this information? Ahora, ¿por qué yo le dije toda esta información? Because although the apostles Porque aunque los apóstoles are not alive to teach us today no están vivos para enseñarnos hoy the way that they did the early church, de la forma en que lo hicieron en la iglesia primitiva, we have their writings. tenemos sus escrituras, sus escritos. Yeah, and through their Y a writings través de sus escritos and through the whole y a Bible, través de toda la Biblia, including the Old Testament, incluyendo el Antiguo Testamento, we can learn more about who Jesus is, podemos aprender más acerca de quién Jesús es, how he lived, cómo él vivió and what he commands y lo que él nos manda his followers to do. a sus seguidores hacer. In other words, En otras palabras, if we want to grow si nosotros queremos crecer in our relationship with en God, nuestra relación con Dios, if we desire to please him, si nosotros deseamos agradarle a Él, we need to read the word. nosotros necesitamos leer la We palabra. need to read
read the Bible. Necesitamos leer la Biblia. 1 Peter chapter 2 verse 2 says this. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice esto. Like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. I want you to notice the word that is in red. Yo- Put the verse back up, please, in Yo quiero Spanish. que ustedes noten la palabra que está en Here, italics. that is Oh, in red. está en rojo. Yeah. Está en rojo. It's colored too, my sister. Pero okay? aquí no está en color. All right? I need you to notice the word that's in red. Yo quiero que noten la palabra que está en rojo. Because this word Porque esta palabra gives us a profound understanding nos da un entendimiento profundo about what the Apostle Peter is saying here. acerca de lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. The first thing we need to know about this word, to long, Lo primero que necesitamos saber de esta palabra, el anhelar, is that in the Greek, es que en el griego it's actually two words. son dos It's a palabras. compound word. Es una palabra compuesta. And this word, Y esta palabra it means to earnestly have an affection towards something. significa el tener un afecto Fuerte, fuerte, mucho afecto. mucho afecto. Okay? To have much affection. El tener mucho To have afecto. a strong El affection. tener un afecto fuerte. So the first thing we need to know is that the Bible saying we need to have a strong desire. Entonces lo primero que tenemos que saber es que la Biblia nos dice que tenemos que tener un deseo fuerte. Peter didn't want to just use a regular word for desire. Pedro no quiso usar una palabra regular para deseo. He used the compound word Él usó esa palabra to compuesta say you need to strongly desire. para decir, ustedes tienen que fuertemente desear. That's the first thing to know about this word in Greek. Eso es lo primero que tenemos que saber de esta palabra griega. The second thing to know about this word in Greek Lo segundo que tenemos que saber acerca de esta palabra en el griego is that it is written as an imperative. es que se escribe como un imperativo. Pastor, you taking us to school? What is this? Pastor, pero esto es una escuela, ¿qué es esto? An imperative Un imperativo is a command. es un mandato. In other words, En otras it's palabras, not a suggestion. no es una It's sugerencia, not an no opinion. es una opinión, It's something we have to do. es algo que tenemos que So hacer. look at what Peter Entonces miren lo que Pedro is telling le believers, está diciendo a los is creyentes, telling le está diciendo Christians. a los He's cristianos. saying, I command you. Él está diciendo, yo les mando. God commands you Dios les manda to strongly a que desire, deseen fuertemente like a newborn baby. como un niño recién nacido. Because it's so recent, I have it in my ear. I have it. Ya que yo pasé por eso tan reciente, lo tengo aquí en mi oído todavía. Like newborn babies, Como niños recién nacidos, strongly desire fuertemente deseen the pure milk of the word. la leche espiritual de la palabra. When I see my baby Cuando yo veo a mi bebé and how she turns y cómo ella se pone into a different creature y se convierte en una criatura distinta when she's hungry, cuando ella tiene hambre. the baby could be chilling. The baby can, let me stop being ghetto. The baby can be relaxed. La niña puede estar relajada, But the moment that desire for milk comes, pero el momento en que ese deseo por leche llega, all reason goes out the door. todo el razonamiento se va por la puerta. All smiles go out the door. Todas las sonrisas se van por la puerta. All the love for mommy and daddy goes out the door. Todo el amor por mamá y papá se va por la puerta. And the only thing she cares about, Y por lo único que ella se preocupa, the only thing she wants in that moment lo único que ella quiere en ese momento is her yeche. es su leche. Her yeche.
leche, her milk. su leche. Peter is saying, Pedro estaba I diciendo, command you, yo les mando like a newborn baby como un bebé recién nacido that transforms, que se transforma, that gets desperate, que se desespera, for you to que desire ustedes the deseen Word of la God, palabra de to Dios, read the Word, leer la to palabra, study the Word, estudiar la to palabra, search the Word, escudriñar la to palabra, memorize the el Word, memorizarse la to palabra, apply the Word. aplicar la palabra. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? So that by it you may grow in respect to salvation. Para que por ella crezcáis para salvación. For this verse is saying, Este verso está diciendo, just work backwards. solamente trabajen en retroceso. In order to grow in salvation, Para poder crecer en you salvación, have to take in milk, usted tiene que tomar leche, which is the Word of lo cual God, es la palabra de which Dios, you have to desire strongly. lo cual tienen que desear fuertemente. If you're not growing Si usted no está in creciendo your relationship with God, en su relación con Dios, if you're not growing si usted no está in creciendo respect to salvation, en cuanto a la salvación, it is because es porque you are not desiring usted no está the deseando Word of la God palabra de Dios like a newborn baby. como un bebé recién nacido. And I love the adjective, Y a mí me encanta el adjetivo the pure, no adulterada, the pure no adulterada Word, palabra, because it means porque eso significa that it has no errors. que no tiene It errores, means significa that it has no fault. que no tiene fallas, It means significa that it is que clean está limpia and that it is y free que está libre of any de confusion. cualquier confusión, This milk que esta leche is not a mix no es una with mezcla other ideas con otras and ideas philosophies. o filosofías. It is the pure Word of God. Es la palabra de Dios no adulterada. It's the very words of God. Son las mismas palabras de And Dios. if you're a Christian Y si eres who cristiano has been born que ha again, nacido de nuevo, then you will have a hunger entonces usted va a tener una to hambre get into the Word. para entrar en la So palabra. if you don't have that hunger, Así que si usted no tiene esa you hambre, gotta question what's going on. usted tiene que preguntarse qué está I'm pasando. not saying you're not a Christian, Yo no estoy diciendo que no eres but I cristiano. am saying what's going on. Lo que sí yo estoy diciendo es qué es lo que está pasando. Because newborn babies want milk. Porque los bebés recién nacidos quieren leche. But you say you're born again and Pero- you don't want milk. Pero tú dices que eres nacido de nuevo y no quieres leche. The church dedicated themselves to the teachings of the apostles. La iglesia primitiva se dedicó a las enseñanzas o a la doctrina de los apóstoles. But we don't have them alive today. Pero no lo tenemos vivo hoy. But we got their teachings. Pero tenemos sus enseñanzas. We have the Bible. Tenemos la Biblia. We have the writings of Tenemos God. las escrituras de Dios. And this Word of God Y esa palabra de is Dios pure es pura and will help us to grow y nos va a ayudar a in crecer our relationship with en God. nuestra relación con Dios. Now, Ahora, the idea la idea of the purity de la pureza of the Word de la palabra and its ability to help us grow y su habilidad para ayudarnos a crecer is also found in another letter también se encuentra en otra carta of the New del Testament, Nuevo Testamento. but this time Pero esta vez it's written by the Apostle Paul fue escrita por el apóstol Pablo as he encourages his spiritual son mientras él animaba a su hijo espiritual to persist in the Word, en persistir en la palabra, especially as times of crisis come especialmente mientras llegan momentos de crisis and things get from worse to worse. y las cosas se ponen de mal a peor. Paul begins to tell Timothy, as things get bad, Timothy, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mientras las cosas se ponen malas, persist in the Word. persiste en la palabra. Let's look at 2 Timothy chapter 3, Vamos- verses 14 to 17. Vamos a ver a 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17. It says, you, however, continue in the things you have learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them.
Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. And that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. All scripture, toda la escritura, all scripture, toda la escritura. Say it with me, all scripture Toda la escritura is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. So that the man of God may be adequate, equipped for every good work. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. I love this passage A mí me encanta este pasaje. because although there are many practices Porque aunque hay muchas prácticas and various pillars y diferentes pilares that will help us to become more like Jesus, que nos van a ayudar a ser más como Cristo, there is one pillar hay un pilar at the center of all these pillars, en el centro de todos estos pilares. and this one pillar Y este pilar to help us grow, para ayudarnos a to crecer, help us be more like Jesus. para ayudarnos a ser más como Cristo. This one pillar Un pilar is the one that feeds, es el que is alimenta, the one that filters, es el que filtra and is the one that y affirms es el que afirma all the other pillars, todos los demás pilares, all the other practices. todas las demás And prácticas. that is the Y pillar ese es el pilar of reading de leer the Word of la God. palabra de Dios. To the Timothys that are here today, Para los Timoteos que están aquí hoy, what is going to sustain you ¿qué te va a in sustentar your times of en tus crisis? momentos de crisis? To the Timothys here today, A los Timoteos que están aquí hoy, what will give you discernment ¿qué te va a dar in the discernimiento times of difficulty en los momentos de dificultad that you're experiencing? que estás To the experimentando? Timothys here today, A los Timoteos que tal vez estén aquí hoy, what will strengthen ¿qué va a fortalecer and mold y a your moldear inner man tu hombre interior to become more like a que Jesus? se haga más como Cristo? It is the Word of God. Es la palabra de Dios. It is the Word of Es God. la palabra de Dios. We are living in a time Estamos viviendo en un tiempo where people no longer respect the Word of God. donde las personas no respetan la palabra de Dios. We are living in a time Estamos viviendo en un tiempo where people no longer believe the Word of God. donde la gente no quiere creer la palabra de We are Dios. living in a time Estamos viviendo en un tiempo where people no longer read the Word of God. cuando la gente no quiere leer la palabra de Dios. It is popular Es popular in our en days nuestros días to question the Word of el God, cuestionar la palabra de to Dios, undermine the Word of God, el socavar la palabra de Dios, to mock the Word of el God, burlarse de la palabra de Dios, to rip up the pages of the Word of el God, destruir las páginas de la palabra de to Dios, burn the Word of el God, quemar la palabra de Dios, to pour syrup and whipped cream on the Word of God. el poner whipped cream Just say it in English, girl. Say it in English. y syrup en la palabra de Dios, To kick the Word of God around like a football. el patear la palabra de Dios como si fuera una pelota de fútbol. If you don't know what I'm talking about, then you don't know what's happening in today's Si usted world, no okay? sabe lo que estoy hablando, entonces usted no sabe lo que está pasando en el mundo hoy. But Paul Pero Pablo tells Timothy, le dice a Timoteo, Timothy, Timoteo, continue in the things you have learned continúa en las cosas que tú has and that aprendido you've become convinced of. y de las cuales tú has sido convencido. Do not be moved No seas movido by the arguments, por los by the argumentos, deceptions, por los engaños, by the manipulations, por las manipulaciones and by the y los attacks ataques on the Word of God. en la palabra de Dios. Timothy, Timoteo, persist. persiste. Timothy, Timoteo, continue continúa in the Word of en la God palabra de and Dios, the truths en la verdad that it contains. que contiene. But why? ¿Pero por qué?
Why should we believe the word ¿Por qué deberíamos creer en la palabra when we have science today? cuando tenemos la ciencia hoy en día? Why should we believe the word ¿Por qué creer en la palabra when we have psychology today? cuando tenemos la psicología Why hoy? should we believe the word ¿Por qué creer la palabra when we have philosophy today cuando tenemos la filosofía and hoy different y religions diferentes religiones and relative y morality? la moralidad relativa? Why ¿Por qué should we read the word? deberíamos leer la palabra? From these verses, we learn 3 reasons. Bueno, de estos versículos aprendemos 3 razones. Number 1, Número 1, read the word lee la palabra because it is the scriptures porque son las that escrituras make us wise for que salvation. te hacen sabio para Look at salvación. verse 15 again. Mira el versículo 15 de nuevo. And that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. The 8 noble truths of Buddhism Las 8 nobles verdades del budismo might lead to nirvana, tal vez te lleven a nirvana, but it is the word of God pero es la palabra de Dios that leads to eternal life in Christ que te Jesus. lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. The Quran El Corán of Islam del Islam might lead to paradise, tal vez te lleve al paraíso, but it is the word of pero God es la palabra de that Dios leads to eternal que life te lleva a la vida in eterna Christ en Jesus. Cristo Jesús. Modern and postmodern thinking El pensamiento moderno y postmoderno might lead to enlightenment, tal vez te lleve a la iluminación, but it is the word of pero God es la palabra de Dios that leads to eternal que life te lleva a la vida eterna in Christ en Cristo Jesus. Jesús. So we read the word Así que nosotros leemos la palabra because it makes us wise to be saved. porque nos hace sabios para ser salvos. Number 2, Número 2, we read the word leemos la palabra because it is inspired by God. porque es inspirada por Dios. Let's look at verse 16 again. Vamos a ver el versículo 16 de nuevo. All scripture is inspired by God. Toda la escritura es inspirada por Dios. The word of God La palabra de Dios has a divine origin, tiene un origen divino, even though it was written by earthly men. aunque fue escrita por hombres terrenales. The Greek word La palabra griega that is translated inspired que se traduce como inspirada is theopenustos. Just repeat it. es teopenustos. Theopenustos. Teopenustos. All scripture is theopenustos. Toda la palabra es teopenustos. Can you say theopenustos? ¿Pueden decir teopenustos? You just learned some Greek today. Aprendieron griego hoy. Paul says all scripture is theopenustos. Pablo dice, toda la escritura es teopenustos. This is a compound word, Esto es una palabra which compuesta, means it's 2 words lo cual quiere decir que hay 2 palabras into 1 que se word. juntan y hacen una sola palabra. Theo Teo means God, significa Dios and y penustos penustos means breathe out. significa exhalar. All scripture Toda la escritura is theopenustos. es teopenustos, Is God breathed. es Dios Exhalado. exhalando. It's right there, my sisters, right there. Watch Sorry. it, women. In the same way De la misma manera that God breathed out his spirit que Dios exhaló su espíritu and gave life y le dio vida to a clay body a un cuerpo de barro in Adam, en Adán, God also breathed out Dios también the exhaló word of la God, palabra de which Dios, gives life lo cual da vida to his church. a su iglesia. This means Eso significa that every idea, que toda idea, every principle, todo principio, every concept, todo concepto, every word, toda palabra, every letter, cada letra, every accent, cada
acento that is in the que word está en la palabra was given by fue God, dado por Dios, and the words of y las God, palabras de Dios they're not just black letters on a white page. no solamente son letras negras en una página blanca. Hebrews 4:12 says, Hebreo 4:12 dice, the word of God is living and active and sharper than a double-edged sword. la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Even penetrating as far as the division of soul and spirit, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. The word of La God palabra de Dios is not black letters on a white page. no son letras negras en una página The blanca. word of La God palabra de Dios is living es viva and active. y eficaz. In other En otras words, palabras, listen, en otras palabras, escuchen. God's word La palabra de Dios does not only give life, no solamente da vida, it is alive. sino que es vida. No, está vivo. Está viva. It doesn't only give No life, solamente da vida, it is alive. está viva. And when you read Y it, cuando tú la lees, when you meditate on it, cuando tú meditas en ella, when you quote it, cuando tú la citas, the word la palabra goes into our spirit entra a nuestro espíritu and nourishes us. y nos nutre. It goes to our spirit Ella va a nuestro espíritu and strengthens y nos us. fortalece. It walks over to our mind Camina en nuestra mente and renews our thoughts. y renueva nuestros And pensamientos. then it takes a Y turn luego da una vuelta and it goes into your y heart entra a tu and corazón it purifies y it. lo purifica. And then it says, I still have one more thing Y, to y do. luego dice, bueno, tengo una cosa más que And hacer. it goes into your will Y va a tu voluntad and it subjugates y la it. subyuga, It submits it la rinde to the will of a la God. voluntad de Dios. The word of La God palabra de Dios communicates comunica the life la vida and the spirit of y el God espíritu de to Dios our spirit a nuestro espíritu and conforms us y nos conforma spiritually espiritualmente to the image of a la Christ. imagen de Cristo. Church, Iglesia, you can trust the word of God puedes confiar en la palabra de Dios because it comes from God. porque viene de Dios. You can trust the word of Puedes God confiar en la palabra de Dios because it has no errors. porque no tiene errores. You can trust the word of God Puedes confiar en la palabra de Dios because it will lead you into the perfect will of God. porque te va a guiar hacia la perfecta voluntad de Dios. So, Así que in times of en crisis, tiempos de crisis we must persist tenemos que persistir in the word en la palabra because it can make us wise porque nos puede hacer sabios for salvation, para salvación and it is inspired by God. y es inspirada por Dios. And here's the third reason. Y aquí está la tercera razón. And after I speak about this third reason, I will conclude. Y luego que hable de esta tercera razón voy a concluir. The third reason we need to persist in the word La tercera razón por la cual tenemos que perseverar en la palabra is because it is useful. es porque es útil. It is useful. Es útil. Look at verse 16 and 17 again. Miren, vamos a ver los versículos 17. Put it up on the screen for me. Vamos a verlo en pantalla. 16 y 17 de All nuevo. scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. So that the man of God may be adequate, equipped for every good work. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Why should we read the word? ¿Por qué deberíamos leer la palabra? It makes us wise for salvation. Nos hace sabios para salvación. It is inspired by God. Es inspirada por Dios And then it is useful. y es útil.
That Greek word means beneficial. Esa palabra griega significa beneficiosa. The word is relevant to us. La palabra es relevante para nosotros. Oh no, that word was written 2,000 years ago. Ay, esa palabra se escribió hace 2000 años atrás. We live in the 21st century. Vivimos en el siglo XXI. No, the God that we serve No, al Dios que le servimos is the same God es el mismo Dios that lives in the 21st que century vive en el siglo and XXI who y knows sabe that we would need his guidance que vamos a necesitar su for guianza these thousands of years. por estos miles de And he años. gave his wisdom Y Él dio su to the sabiduría writers a los escritores to give us his instructions para darnos sus instrucciones so that it can be beneficial to us. para que sea beneficioso para And nosotros. how is it beneficial? ¿Y cómo es beneficioso? What does the word of God do? ¿Qué hace la palabra de It Dios? says it's able to teach us, Dice que nos enseña, which means to instruct us lo cual significa que nos instruye and inform us. y nos informa. It's able to rebuke us, También nos redarguye, which means to bring conviction lo cual quiere decir el traer of convicción what is true de lo que es cierto or what is o de correct. lo que es correcto. Is able to correct us, También nos corrige, which means to make something crooked straight. lo cual quiere decir hacer algo torcido derecho. And number 4, it's able to train us Y número 4, nos entrena in en righteousness, justicia, which means to discipline us for maturity. lo cual quiere decir el disciplinarnos para la madurez. And so when the word of God Así que cuando la palabra de Dios is applied correctly se aplica de la manera correcta in a person's life, en la vida de una persona, they will become adequate, ellos van a ser perfectos, which means complete, lo cual significa completo, and they will be thoroughly equipped, y van a estar enteramente preparados, which means they will have everything they need lo cual significa que tendrán todo lo que necesitan to do what God has called them to do. para hacer lo que Dios le mandó hacer. I conclude. Yo concluyo. Do you desire ¿Deseas tú to grow in your relationship with God? crecer en tu relación con Dios? Do you desire ¿Deseas tú to become more like el Christ? ser más como Cristo? Do you desire ¿Deseas tú to be filled with God's wisdom el ser lleno con la sabiduría de Dios and God's discernment y el discernimiento de Dios so that you can avoid sin para poder evitar el pecado and make better y decisions? tomar mejores decisiones? Then you need to read Entonces necesitas leer the Word of God. la palabra de Dios. I once told a young person, Una vez yo le dije a una persona joven, there's this popular phrase in the world, hay una frase muy popular en el mundo. and there's this phrase that says this: Hay una frase que dice lo siguiente: whoever fails to plan quien no planifica, plans to fail. planea para fracasar. I'm going to say that again. Lo voy a decir de nuevo. Whoever fails to plan Quien no planifica, plans to fail. planea para fracasar. In other words, En otras palabras, what the world is saying through that phrase lo que el mundo nos quiere decir a través de esa frase is people that go through life es que las personas que van por la vida without plans sin planes or preparation o preparación will experience van a experimentar a lot of difficulty, muchas dificultades, frustrations, muchas and frustraciones failures. y muchos fracasos. Now, allow me to apply this quote Ahora permíteme aplicar esta frase to the Word of God. a la palabra de Dios. And here is how I would say Y this: aquí es como yo diría esto: whoever fails to read, quien sea que no lee, no, fails, que falla en leer. whoever fails to read, Quien sea que falla en leer, to learn, en aprender and apply y en aplicar the Word of la God, palabra de Dios, plans to fail planea fallar in their relationship with en God. su relación con Dios. I'm going to say that one more Lo voy a time. decir de nuevo. Whoever fails to read Quien sea que falla en leer, and to learn en aprender, and to apply en aplicar the Word of la God, palabra de Dios, plans to fail planea fallar in their relationship with en God. su relación con Dios. In other words, En otras palabras,
palabras. If you're the type of Christian Si tú eres el tipo de cristiano that does not regularly nourish yourself que regularmente no te nutres with the Word of con God, la palabra de Dios, you are sabotaging tú estás saboteando your growth, tu crecimiento, your maturity, tu madurez, your relationship with tu God, relación con Dios and possibly even your y salvation. posiblemente tal vez aún tu salvación. So my question to you, Así que mi pregunta para ti, especially those who don't take time to read the Word, especialmente para aquellos que no toman tiempo para leer la palabra, what are you going to do? ¿qué vas a hacer? What are you going to do after today? ¿Qué vas a hacer después de hoy? If you fail to read, Si fallas en leer, you're planning tú estás planeando to fail in your relationship with God. el fracasar en tu relación con I'm Dios. telling you, this is one of the patterns. Yo te lo estoy diciendo, es uno de los patrones. I already know. Ya yo sé. If someone tells me Alguien me dice, I don't read the Word, yo no leo la I palabra, don't like reading the Word, no me gusta leer la palabra. it's a matter of time Es cuestión de tiempo when they will backslide cuando se van a descarriar or be deceived o el ser engañados or fall in sin o caer en pecado or leave the Lord. o dejar al Señor. It's a matter of time. Es una cuestión de tiempo. You will not grow Usted no va a crecer in your relationship with God en su relación con Dios if you don't read His words. si tú no lees sus palabras. So when are you going to make up your mind Así que cuando te vas a decidir to read, para leer, to learn, para aprender, to study, para estudiar and apply the Word of God? y aplicar la palabra de Dios? If you don't know where to start, Si no sabes dónde iniciar, start with the story of Jesus empieza con la historia de in Jesús the Gospels. en los evangelios. Fall in love with Jesus, Enamórate de Jesús and the rest will come naturally. y el resto vendrá naturalmente. Amen. Amén.